Voy a grabar al nube. Ok, en ese momento estamos grabando. Jesús no bautizó, pero sus discípulos sí bautizaron. Y voy a compartir el mapa de Israel en el tiempo de Jesús otra vez. Y quisiera mencionar, síganme por favor. Ok, al norte de Galilea, sí voy a, en ese área aquí, ese es Capernaum. Jesús estaba bautizando más cerca de Judea, en ese área aquí. Ok, donde hay mucha agua porque hay dos ríos, tres ríos que están pasando, dos ríos. En ese área, cerca de Jericó, pero un poquito lejos de Jericó, no mucho. Y ese es el área de su bautismo en esos días. Ese es el territorio de Judea. Para llegar a Galilea, donde vivía Jesús, yo voy a tratar de marcar. No puedo. Ojalá que puedas ver el mouse, el ratonito. Para llegar aquí, puede pasar al este de Río Jordán o también puede pasar al mar Mediterráneo. En ese no necesita pasar por el territorio de Samaria. Hay dos otros viajes que pudiera hacer si quisiera. Y Jesús, vamos a hablar de Caná, que está allá cerca del mar de Galilea, pero al oeste de ese, al occidente, y también en el norte del mar de Galilea llegamos a Capernaum. Esa es la ciudad el pueblo que Jesús vivía en el tiempo de su ministerio, también el pueblo de Andrés y Simón y Santiago y Juan. Y ese es a la orilla. Y aquí arriba es la parte donde hubo el sermón del monte. Ese es simplemente de mostrarles, ese es el territorio, está en la mitad. Sichem aquí, ese es el área, y también Sichem y Sichar, es como decimos. Y esos dos, vamos a hablar de ese área. Ese es el área de todo ese, Samaria y también Judea. Hubo parte del reino de David y Salomón, y también a Galilea. Pero cuando se dividió el reinado en los días del hijo de Salomón, solamente Judea y el tribu de Benjamín, el territorio de Benjamín, quedó como el reinado de Judea, y el reinado de Israel incluyó los otros 10 tribus que estuvo en el norte. Y Sichem, ese era la capital. Esa es la capital hasta que 721 años antes de Cristo, cuando los asirianos, y Asiria está más arriba aquí, más norte allá, los asirianos conquistaron el reinado de Israel, pero no conquistaron Judea, el reinado de Judá. Solamente Israel. Y cuando conquistaron ese territorio, deportaron los sacerdotes y los otros líderes, pero la gente quedó allá y ellos llevó otras personas de otros países para vivir y intercambiar con la gente para mixtar la sangre. Es como en México, con la conquista de México, los españoles se casaron con los indígenas y pues en raíz es algo mixto.
y no es ni de España ni de indígena en algunos sí son pura sangre, pero otros están mixtos. Y ese es lo que pasó, y ese es el propósito de los asirianos, de mixar la sangre, que todos tienen su devoción a Siria, a Nínive, y no ni a los judíos ni a otros países. Por eso. Y encontramos en el segundo libro de Reyes, en capítulo 17, encontramos la historia de la conquista y lo que pasó. Reyes 2. Y ese será importante en un momentito. Oseas, el hijo de Elá, comenzó, ese es el principio del 17, capítulo 17 de Segundo Reyes. Comenzó a reinar en Israel desde Samaria, el año 12 de Ahaz, rey de Judá. Reinó 9 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo y Oseas tuvo que someterse, pagándole un tributo. Pero el rey de Asur supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Sais, donde el rey de Egipto, y no pagaba más el tributo al rey de Asur, como debía hacerlo cada año. El rey de Asur invadió todo el país, llegó a Samaria y la sitió 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Los instaló en Hala, a orillas de Jabor, el río de Gozán, y además en las ciudades de Medina. Él puso 3 tribus, gente de 3 países allí. Y ellos conocieron otros dioses, Baal y otros dioses, y por eso sacrificaron a los otros dioses, que es malo en los ojos de Dios, ¿no? Continuamos con el Evangelio. Ok, hay un que he hecho, no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. No tenía, pero quisiera. Y cuando Juan dice tenía, es por su misión. Pues parte de la misión de Jesús como Salvador, como Mesías, es de salvar Samaria también. Por eso tenía que pasar. No era mandatorio, pero era parte de su misión. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, que mencioné en el mapa, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Recuerde que José era lo más favorito de sus hijos, pues ese territorio es más verde, que tiene más riquezas de la tierra. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando la mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. Pues tenemos Jesús sentándose al borde del pozo de Jacob, y también era cerca del mediodía. Recuerde que Nicodemo llegó a Jesús por la noche, y la samaritana viene por el día, cuando el mediodía es cuando hay más luz que todo el día.
Pues la comparación de los opósitos, la noche para Nicodemo, que quisiera de saber más, pero no entendió bien. Y el mediodía, cuando llegó la samaritana, no para buscar algo de Jesús, pero de encontrar algo porque Jesús está en el día cuando puede entender mejor. So vamos a encontrar a alguien que va a ser convertida. Y recuerde que esa historia de la samaritana es una historia que nosotros escuchamos cada año en el tercer domingo de la Cuaresma. Porque esa historia es en ciclo A, es el tercer domingo de Cuaresma. Hay tres domingos de la Cuaresma que específicamente son para la conversión de la gente que quiere recibir los sacramentos en la vigilia pascual. Y nosotros tenemos tanta gente cada año que van a convertirse a ser católico y bautizar jóvenes y también adultos. Bautizamos adultos cada año. Por eso nosotros usamos estos evangelios cada año. No cambiamos en ciclo B o ciclo C por esas 3 semanas, porque queremos de usar los evangelios de la conversión. So, eso es algo que escuchamos cada año de la conversión de la samaritana. También, Samaria, como mencioné, era un territorio de los judíos, pero no considerado los judíos, no considerado a la gente de Samaria judíos porque tuvo sangre mixta. Y por eso no hubo sangre pura y ellos sí adoraron a Yahvé, al mismo Dios, pero porque no eran parte de los judíos o del templo, ellos tuvieron su culto en las montañas, en los altares de Abraham y Isaac y Jacob. Jacob es el último patriarca, ¿sí? Ellos tienen el mismo Dios, tienen el mismo culto más o menos, pero no son gente de la alianza, no son gente del éxodo, porque están mixtadas con otras personas por la conquista. Y por eso los judíos vivieron en Judá y también cerca de Galilea, y en Samaria solamente la gente mixta. Dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. Y también cuando los discípulos llevaron las compras, debía de lavar todo porque los mercados de samaritanos eran también sucios en los ojos de los judíos porque no son puros. Y ellos trataron a los samaritanos como gente, como paganos. Pero nosotros estamos acostumbrados de pensar de los samaritanos como malas personas porque tenemos la historia del buen samaritano en San Lucas. Los samaritanos más o menos eran buenos, pero en los ojos de los judíos que eran muy racistas, ellos no quisieron de considerar la bondad de los samaritanos, simplemente que no eran puros. Por eso no eran judíos y no pudieron ser salvados según los ojos de los judíos. La samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Y recuerde que en San Juan tenemos siempre estas frases para explicar algo de la tradición, de la cultura de los judíos. Pues en la boda de Caná, él mencionó, al lado mencionó que las ollas grandes eran para la purificación, los ritos de purificación, de que los judíos no tratan con los samaritanos. Pero también, hasta hoy mismo, la cultura del Medio Oriente
un hombre no habla con una mujer si no a su esposa ni su hija. Pues de hablar con otra mujer es algo raro, es un insulto o es de hacer avances sexuales con la mujer. So, es muy raro que un hombre hable con una mujer porque eso es de insultar la cultura, especialmente si la mujer está casada con otra persona. Tenemos un judío y samaritana que no se tratan, un hombre y una mujer que no se tratan. Y tenemos de romper muchos de las reglas de la cultura, ¿sí? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Cuando encontramos la frase agua viva, la palabra que está escrita fue en Samaria, en la lengua o idioma de los judíos y en esta parte. Tiene, puede traducir en dos formas. Una forma es agua viva, otra forma es agua que se mueve o agua que fluye, y es como un río. Agua viva, agua de la vida, es una forma de traducir, y agua que fluye es otro. Yo digo esto simplemente porque la mujer, como Nicodemo, escuchó la palabra de Jesús para de ser nacido otra vez por su mamá, por la mujer. Y Jesús estaba hablando de ser nacido de arriba. En esa palabra pudiera traducir de nacer otra vez o de nacer de arriba. Y esa confusión San Juan usa para engañarnos y también de enseñarnos. Pues la mujer escucha el agua que fluye o agua que mueve, y ese es del mundo. Y Jesús está hablando de agua viva que está de arriba. Jesús habla de agua espiritual, y ellos, Nicodemo en capítulo 3 y la samaritana en capítulo 4, ellos piensan del mundo, las cosas del mundo. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, es importante porque Jesús va a revelarse en este capítulo muy claramente. Le pedirías agua viva y él te daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esta agua viva? Pero en inglés dice este agua, originalmente en griego dice agua que se mueve. Y eso es como en Nicodemo de usar diferentes palabras para mostrar la confusión de ambos. Jesús está hablando de arriba y ella está hablando de abajo. Pero aquí usa la misma frase y por eso no entendemos bien por qué hay confusión. Ella está confundida porque está pensando del mundo y él trata de explicar desde arriba. Ok, nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. Y Jacob, recuerde, es el padre de los 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos y por eso él es el patriarca. No es más grande porque Abraham tuvo la alianza con Dios, pero Jacob es lo que dio la multitud a Dios para Israel. Nuestro antepasado, ¿no eres acaso más grande que él? La cuestión de ella es, ¿quién es Jesús? Porque él le dijo, y si supieras quién es él, que te pide, y pues ella está pidiendo.
es más grande que Jacob? Jesús le dijo, el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. So, tenemos agua viva, pero es agua de la vida, ¿no? Y de remover la sed. Y también está hablando de una sed espiritual, porque ¿quién no tiene sed espiritual? Que busca algo de su vida, qué significa su vida, por qué su vida es importante. So, el agua que yo le daré se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Pues hay dos partes de eso, de no tener la sed, pero ella todavía está hablando de la sed corporal. Y segundo es de no sacar agua, de no volver aquí a sacar agua. Y esa es una tarea diaria, ¿no? En esos días no tuvo plumería en la casa, por eso 2 veces por día al mínimo debía de volver al pozo para sacar agua del pozo. Normalmente las mujeres lo hicieron en la mañana, temprano en la mañana, para cocinar y lavar el cuerpo. Y también otra vez en la tarde, muy tarde en la tarde, para preparar la cena. Y también de lavar los platos o de tener algo de tomar con la cena. Pues de llegar aquí en el mediodía, y por también el pozo en esos días era el centro de chismes, ¿no? El centro de hablar. Y todas las mujeres en la mañana se reunieron para sacar el agua, pero también de hablar y de hablar de su familia, de hablar de las noticias del pueblo, algo como así. So, ellas estaban allí para hablar. Pero ella, la samaritana, no llegó en la mañana con las otras mujeres. Por eso podemos pensar que ella está afuera del grupo de las mujeres. Ellas no quieren de hablar con la samaritana, con esa mujer, por lo que hace o cómo vive, o ella no quiere escuchar los chismes o como la gente dice algo bajo. Hay una división entre esta mujer y las otras mujeres también. Parte de eso es de regresar y sacar el agua, de hacer la tarea diaria. No quisiera ni hacer la tarea diaria, ni de escuchar los insultos de sus amigas o compañeras. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Y por eso, porque Jesús debía de hablar con el hombre, ¿no? Del marido, porque no es correcto de hablar con la mujer directamente. Llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Otra vez al capítulo 17 de Segundo Reyes. Y perdón, procuré ese en inglés, pero no en español. En Segundo Reyes 17. Ok, ese es el verso 27. El rey de Asur dio entonces este orden, manden de vuelta ya a uno, no, perdón, antes de eso. 24. El rey de Asur trasladó gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim.
y la instaló en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Pues estos son cinco países paganos. Y pues algunos eruditos dicen que ese se refiere al pecado de los samaritanos, que es de recibir estos paganos y también en ese momento de adorar sus dioses. Así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. Cuando estaban recién instalados en ese lugar, esa gente no adoraba a Yahvé. Por eso Yahvé les mandó unos leones que hicieron con ellos una carnicería. Entonces dijeron al rey de Asur: los pueblos que trasladaste y instalaste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios del país. Por eso envió contra nosotros leones, los que los mataron porque no conocían la ley del Dios de este país. El rey de Asur dio entonces esta orden: manda de vuelta allá a uno de los sacerdotes que haya deportado, que se establezca allí y que les enseñe la ley de Dios del país. Algunos piensan que eso simplemente Juan está hablando, no, es posible que ese no es algo que pasó históricamente, pero esa es una historia para mostrar que los samaritanos van a ser salvados por Jesús. No sabemos, hay muchos símbolos en cualquier evangelio. Hay mucho que puede significar otra cosa. Si todo es simplemente una traducción del pasado para reinventar, inventamos esas historias, nosotros estamos predicando una mentira. Y yo no creo que esa es una mentira. Por eso, parte de eso sí simboliza otra cosa, pero ese no es decir que ese no pasó. Por Juan escribió solamente para simbolizar algo. Pero este es de poner ese es en una comparación. Ya tuvo 5 maridos, pero también este es algo diferente. Y también ella tuvo 5 maridos, pero ella vive con otro marido en este momento. Pues no hay 5, hay 6 en total. Y en Reyes menciona solamente 5 países, pues ¿quién es el sexto? Y la comparación no es completa. Ok, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Está viviendo en pecado, como se dice. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Antes él era un judío. Como tú que eres judío me pides a beber a mí. Pero en ella declaró que veo que eres profeta. Y también un profeta en esos días no era una persona que profetizó para el futuro. Un profeta es alguien que puede ver el alma y de hablar de las palabras de Dios. Un profeta ve con los ojos de Dios y puede hablar las palabras de Dios. Y no simplemente para el futuro, profetizar en el futuro, pero también de declarar lo que está escondido por otros ojos. Veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a ese cerro para adorar a Dios. Y ustedes, los judíos, no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Pues él es profeta, pero ella está pidiendo una pregunta de un raboni o un maestro de la ley. Pues también se subió Jesús en otro nivel. Hubo el nivel de judío, nivel de profeta, nivel de maestro de la religión, raboni. Se debe adorar a Dios. Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre
pero ya no será en ese cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ese reconocer, Jesús está diciendo que si los samaritanos hacen el culto y adoran a Dios como Dios es, porque ellos adoran el único Dios y siguen la religión, pero no completamente, porque ellos tienen la sangre mixta. Pero los judíos que pasaron por el éxodo de Egipto a la tierra prometida, ellos también adoran, pero lo que conocen, porque ellos tienen la experiencia y esto pasó. Mira, puede perdón. Ok, puede escucharme, ¿sí? Oh, un momento. ¿Ya? Se pagó y pues, ok. No sé qué pasó. Ok, otra vez. Voy a parar eso por un momentito, ¿sí? Los judíos conocen al Señor porque ellos pasaron por el Mar Rojo y también por el éxodo a llegar a la tierra prometida. Pero los samaritanos no tienen esa experiencia, por eso no conocen al Señor. Adoran al Señor, pero no conocen al Señor. Y mira, esa es como nuestra situación hoy mismo, ¿no? Porque hay muchos católicos que practican la fe católica o están bautizados en la fe católica, pero no conocen al Señor. Ellos practican el culto, ellos asisten a la misa, pero no realmente conocen al Señor. Y por eso muchos jóvenes adultos, quitan su fe, quitan la práctica de su fe, porque ellos no tienen experiencia, no conocen al Señor. Y lo que tratamos de hacer en Renuevo mi iglesia, y yo que he estado predicando por tantos años, es de conocer al Señor, de compartir nuestras experiencias que tienen una fe que puede tocar el corazón, y no es una fe del culto, no es una fe de los ritos, pero es una fe de sentir al Señor, la presencia del Señor. Y esa es la diferencia, pues nosotros enseñamos a nuestros hijos sobre Cristo y la fe, los ritos católicos, los mandatos, pero si ellos no comparten la experiencia de nuestra fe, ellos quitan la práctica porque para ellos no significa nada. Pero cuando llegó un evangélico y quiere mostrar quién es Jesús, puede hablar de conocer a Jesús. Wow, esa es la punta. De conocer a Jesús, o de ellos pueden hablar de una experiencia con Jesús. Ellos sí siguen los evangélicos para recibir esa experiencia de conocer al Señor. Parte de nuestra tarea como padres y personas que tienen fe es no simplemente de compartir las reglas de la fe, pero también de compartir nuestras experiencias y de entender bien. Por eso muchas veces yo hablo de mi papá que hizo diferentes cosas que yo reconocí como su fe.
Él no habló mucho de su fe, pero yo pudiera ver que él tuvo tanta fe y practicó el culto porque él creyó en el Señor y tuvo esta fe. También necesitamos de compartir lo que anima nuestra fe. Y los mandatos, el culto no nos anima, pero la presencia de Cristo, una experiencia de salvación, de conocer cómo el Señor está con nosotros en cualquier momento, esas son las cosas que animan nuestra fe. Y necesitamos compartir con los jóvenes también. Eso es lo que pasó con la samaritana, como Jesús está diciendo a ella, de no conocer. Y pues no es el culto en las montañas, en ese cerro, ni en Jerusalén. Y por eso no es el culto. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen. Pero llega la hora y ya estamos en ella. Pues Jesús está hablando y usa esta frase diferentes veces, ¿sí? Llega la hora y ya estamos. Como de hablar, Jesús es eterno, porque es Hijo de Dios, pues Él no está atado por el tiempo. Y como Einstein nos revela que el tiempo se mueve, depende de si pase rápidamente o no. Jesús habla del tiempo como ya pasó y ya es o ya vendrá. Para él, el tiempo es pleno y él puede ver la plenitud de nuestra vida y no simplemente ese momento. Nosotros podemos vivir solamente en el momento porque estamos atados por el tiempo. Pero Jesús puede ver nuestro pasado, nuestro futuro y también ese momento a la vez. Porque Jesús está aparte del tiempo y puede ver todo el tiempo a la vez. Si podemos pensar o imaginar Dios afuera del universo. El universo está aquí y que Dios está aquí afuera de eso. Él puede ver todo el universo, pero parte del universo es el tiempo. Puede ver todo el universo y todo el tiempo a la vez. Y nosotros tenemos un entendimiento parcial de esto, simplemente porque a veces los cientistas hablan de ver una estrella muy joven. Y no es joven, pero la luz llegó a nosotros cuando era joven. Y pues ya pasó 4 billones de años o algo, pero finalmente la luz de esa estrella llegó a nuestros ojos. Y ellos hablan de eso. Encontramos una estrella joven porque ya pasó tanto tiempo y la luz que vemos en este momento es muy joven. Pero ya pasó tantos años y la estrella verdaderamente es vieja. Ok, pero llega la hora y ya estamos en ella en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues con Nicodemo tuvimos el espíritu y el agua, y con la mujer samaritana tenemos el espíritu y la verdad. Siempre al espíritu hay algo más. El espíritu y verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando habla de verdad, debemos de considerar los 4 años pasados, pero también en toda nuestra sociedad en este momento. No hay verdad. No hay verdad porque mucha gente dice, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. No se importa que es real, porque yo voy a creer o no creer, depende de mi punto de vista y nada más. Y mucha gente dice que este es su verdad.
pero mi verdad es diferente. No hay verdad en casa, porque la verdad no es relativa. La verdad es la verdad. Y la Iglesia Católica enseña la verdad de Dios. Pero hay muchos que dicen, well, tu iglesia es una iglesia, es una creencia, pero mi iglesia también tiene el Evangelio, pues también es buena. Y no sé decir la otra iglesia no es buena, pero nosotros tenemos toda la verdad porque nosotros tenemos los sacramentos y la tradición de los apóstoles y de la escritura. Ellos usan la escritura, está bien, no hay problema con la escritura, pero no es la plenitud de la verdad. Y por eso muchos piensan que, well, no se importa si existe el templo, si existe la misa o si existe un servicio, está bien, pero no es igual, porque nuestro servicio recibirá el cuerpo de Cristo. En el otro servicio va a escuchar una buena predicación o buenas canciones, pero no tiene Cristo corporalmente y no tienen el sacramento. Y si yo predico bien o no predico bien, no se importa porque ustedes tendrán el sacramento, tendrán Cristo. No se importa lo que predico. Si predico bien, gracias a Dios, es algo más. Pero más importante es de conocer a Cristo. Pues eso es de entender. La verdad es la verdad. Pero sufrimos eso antes del presidente, pero el presidente Trump era expresidente, era el altísimo de este entendimiento. Es mi verdad. Y no se importa lo que piensa, lo que pasó, pero yo creo eso y eso es. Con la votación, toda la gente, los jueces y sus secretarios, y también los secretarios de los estados y todos encargados con la votación dijeron, no hubo falsa votación, pero él mantuvo, no hubo falsa votación, hubo crímenes que pasó con eso, pero no hay evidencia de esto. No se importa la evidencia porque la verdad no es importante. Cuando no respeta la verdad, todo es relativa. Y todo es relativa, no hay ninguno que es verdad. Y eso es lo que encontramos. Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica no dice nada mal de las otras religiones o otras iglesias, pero entendemos, ellos tienen revelación, pero ellos tienen una revelación parcial porque no abrazan toda la revelación. Si no aceptan al Santo Papá o no aceptan el credo o piensan que hay otra revelación, por ejemplo, con los mormones, es relativa. Y esa relatividad que aceptamos en la sociedad también destruye la verdad en sí mismo. En espíritu y en verdad. Y también Jesús, después en el Evangelio, va a enseñarnos el propósito de dar el espíritu a los discípulos es de guiarlos a la verdad. El propósito de la iglesia es de encontrar la verdad de poco a poco, más y más, como encontramos el Espíritu Santo. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega de lo que sea ungido, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Pues en este momento Jesús está declarando que Él es el Mesías. Juan el Bautista ya declaró que Jesús es el Mesías que recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quedó con él. Pero en este Jesús está hablando de sí mismo, que es el Mesías.
Y pues dice 2 veces, ¿no? Ese soy yo. Pero para asegurar que no hay confusión, porque mucha gente están confundidas, que no hay posibilidad de confundir. Ese soy yo, el que habla contigo. So, no es otra persona ya. Es como los protestantes dicen sobre Pedro y Simón cuando Jesús convirtió el nombre de Simón a Pedro. Y en griega las palabras son Petros y Petra, pues a la roca o a la piedra es femenina, pero la persona es un hombre, un varón, por eso es masculino. Pues ellos dicen, oh, Pedro es la persona, pero la piedra que Jesús está hablando es otra cosa. So, para no confundir nada, ese soy yo, el que habla contigo. So, ese es muy claro. En aquel momento llegaron los discípulos y se agarraron a verlo hablar con una mujer, porque no es acostumbrado. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. Pues las 2 preguntas a que no hablaron, una es porque todo el mundo quiere algo de Jesús, ¿no? Los que están enfermos o los que quieren una bendición o algo, pues cuando vieron la mujer con Jesús, inmediatamente pensaron, ella quiere algo, que quería. O también, porque no es correcto por un hombre de hablar con una mujer, el otro es ni de qué hablaba con ella. So, las 2 es de negar la razón de la mujer o de negar la razón de Jesús. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Ok, dejó el cántaro. Ese es muy insensato, ¿no? Porque la gente en cada casa no tuvo tantos cántaros que pudieran dejar al lado como nosotros tenemos Rubbermaid o Pyrex o algo. No hubo muchos. So ellos normalmente tuvieron los cántaros suficientes por sus necesidades, pero ella dejó el cántaro, que era precioso, para hablar con la gente. Y mira, ella repitió la frase de Jesús. Cuando los discípulos pidieron a Jesús, cuando Andrés y Juan pidieron a Jesús, ¿dónde vives? Y él le respondió, vengan a ver. Y ella dice lo mismo, vengan a ver. Porque ese es el llamado de ese evangelio para la conversión. Si quieres convertir tu vida, vengan a ver. Muchas veces vamos a encontrar esta frase. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Pues ella contestó su primera cuestión, ¿no? Porque su primera cuestión era, eres más grande que Jacob, nuestro patriarca. Y ella contestó, no sería este el Cristo. So, está cerca de la fe, llegó a la fe, no seguramente, pero está abrazando la idea que Cristo Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y pues debimos de escucharle. So, no será este el Cristo. Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Y mira, si la fama de la mujer de la samaritana era mala por tener 5 maridos y también de vivir con un hombre que no es su marido, normalmente la gente no iba a seguir una mujer como esa es un chisme o algo, pero ellos sí salieron pues del pueblo y fueron a verlo, quisieron ver si encontramos al Cristo o no. Mientras tanto los discípulos le insistían, maestro, come. Pero él les contestó, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y si preguntaban si alguien le habría traído de comer.
Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Como mencioné al principio, Jesús tenía de pasar, no tenía de pasar con excepto de su ministerio, y quiere convertir al mundo, de llevar el evangelio. Por eso debía de pasar por Samaria para hablar con esa mujer y convertir su vida. Y ese es lo que anima su ministerio. Los diáconos y los sacerdotes pueden dar testimonio de lo mismo. Cuando, yo no sé qué sobre los otros, pero cuando tuvimos 7 misas aquí, antes de la pandemia, y yo celebré todas las misas porque no hubo otro sacerdote, me animó mucho de celebrar la misa y mucha gente, muchos sacerdotes, otros sacerdotes, mis compañeros, me dijeron, es imposible de celebrar 7 misas. No está cansado. Y para mí es una alegría de celebrar la misa, pues me anima de celebrar. Y sí, a fin de día estoy cansado, pero con cada misa tengo tanta energía para celebrar, para estar con el altar y con la gente y de hablar de Cristo. Ese es algo que Jesús menciona, pero es el testimonio de muchos que tratan de hacer la voluntad de Dios. Los alimentos vienen de eso. Y los diáconos saben que entre las misas yo corrí a la rectoría para tomar café o beber un pan o algo entre las misas para tener suficiente comida, pero más que todo la energía llegó por celebrar la misa, y si comí o no comí no me importa porque tuve la energía de la misa de participar en eso. Realmente es hacer la voluntad de que Él me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen, dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. Pues es una frase simplemente que, hay tiempo de hacerlo. Y mucha gente piensa, hay tiempo de recuperar la iglesia, hay tiempo de reparar estas cosas, hay siempre de poner en el futuro. Hay 4 meses llega la cosecha. Pues bien, yo les digo, levanten la vista y vean los campos, ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Pues la cosecha ya tenemos y necesitamos segar eso. La siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con eso el sembrador también participa en la alegría del segador. Porque Jesús siembra, porque es la palabra de Dios, pero también está segando por convertir a alguna gente como la samaritana. Aquí vale el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Recuerde que Jesús manda a sus apóstoles en misión varias veces. Y en Lucas hay 2 veces, en los otros sinópticos hay una vez de mandar los discípulos en misión. Pero en Juan ese es muy temprano en el Evangelio, pero también Jesús manda a los discípulos de cosechar, de predicar el Evangelio, pero también de cosechar lo que sembró los profetas y los fariseos. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba, él me ha dicho todo lo que he hecho. Este es algo que hay muchos que van a convertir su vida por el testimonio de otra persona. Por ejemplo, si nuestros hijos practican la fe porque nosotros le damos testimonio de nuestra fe. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Quisiera mencionar 2 días. Hay otra vez en el Evangelio cuando
dice que Jesús quedó en un lugar 2 días. Y ese es cuando las hermanas mandaron un mensaje a Jesús que Lázaro estaba enfermo, pero él quedó 2 días más en su lugar. Y creo que ese es simplemente un símbolo de San Juan para el tiempo necesario de convertir a la gente. Si está hablando con él y ellos pueden ver su milagro o pueden escuchar a Jesús, esos 2 días es suficiente que tienen experiencia para convertirle. Por eso, probablemente estuvo en un lugar donde estaba convirtiendo a la gente y necesitaba los 2 días para convertirles antes de ir a Betania para sanar a Lázaro. También necesitamos recordar que Lázaro, cuando llegó Jesús, él estuvo en el sepulcro, no 2 días, pero estuvo en el sepulcro 4 días. Pues si Jesús salió inmediatamente, no pudiera llegar en tiempo suficiente antes de la muerte de Lázaro. Pues no es que Jesús esperaba en el capítulo 11 y por eso es la causa de la muerte de Lázaro, porque no tuvo la oportunidad, quedó allá 2 días, pero Lázaro estuvo muerto 4 días cuando llegó Jesús. Ese es simplemente los 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pues la diferencia de fe puede creer por el testimonio de otra persona. Para escuchar ese testimonio, pero la fe es más segura y también más fuerte cuando tenemos nuestra propia experiencia. Y algunos esperan un milagro porque yo escuché del milagro que esa persona recibió, no he recibido un milagro. No es un milagro, es simplemente una experiencia de conocer a Jesús o el Dios está presente en nuestra vida. Pues en cualquier momento cuando le pedimos de ayudarnos y recibimos la ayuda, este es la presencia de Dios. Ese es el milagro, si quiere decir. Y cuando Él contesta nuestras oraciones, por ejemplo, yo creo que mencioné ese antes, pero una vez mi mamá, después de la muerte de mi papá, mi mamá se fue a Arizona de visitar a su hermana por el invierno. Y yo le pide si quiere llevarla al aeropuerto. Pero ella me dijo, no se preocupa, voy a tomar un taxi y llevar allá. Y después, cuando llegó a Arizona, yo estaba hablando con mi mamá y mi mamá me dijo que ya estaba bien preocupada porque yo tuve esas maletas y no pudiera de llevarlas. Y yo pensé, ¿cómo llevar las maletas adentro del aeropuerto? Pero cuando llegué, un hombre se apareció para pedirme si necesitaba ayuda y me ayudó, llevó mis maletas al escritorio del aeropuerto. Y yo pensé, tal suerte tengo. Y yo le dije a mi mamá, no, tú rezaste por ayuda, el Señor mandó un hombre para ayudarle y piensa que eso es suerte. No es suerte, es la contestación de tu oración. Y necesitamos de reconocer lo que recibimos. A veces es simplemente no entendemos, ¿cierto? Estamos preocupados y recibimos ayuda, pero la ayuda es coincidencia. Pero no, es la contestación de una oración. Ese es un testimonio. Pues, pasados los 2 días, Jesús partió de allí para Galilea, más norte. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, recuerden, pero pues ellos también habían ido a la fiesta.
Normalmente Jesús dice que un profeta no está abrazado en su propio país, su propia tierra, entre su propia familia. Pero en este momento sí, ellos reciben a Jesús porque había visto lo que he hecho en Jerusalén. Continuamos. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Capernaum que tenía un hijo enfermo. Dice funcionario real, y normalmente recuerde que Herodes es el rey de ese territorio de Galilea. Cuando decimos funcionario real, pensamos eso. La historia que está contado aquí es cerca de la historia contada en Mateo y Marcos, pero no se llama funcionario real, se llama centurión o oficial romano. Recuerde que Roma era un imperio, pues el oficial real puede ser un oficial del imperio y no simplemente de Herodes. Un funcionario real en Capernaum que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Pues también, como está escrito, podemos pensar de los judíos, porque los judíos mandaron más, ya otra vez con... Yo necesito tocar la pantalla más frecuentemente por eso. Los judíos pensaron de mandaron muchos milagros, pero Jesús también es de cualquier persona que manda milagros, señales en lugar de creer. Si no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Él no va a luchar con Jesús. Él pide un milagro y necesita la sanación de su hijo. Está más preocupado con su hijo que como Jesús está hablando. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. También ese es un milagro de distancia, ¿no? Y nadie sabe cómo en la boda de Caná, nadie supo, con excepto los sirvientes que sacaron el agua, ¿sí? Nadie supo de dónde vino, de dónde llegó el vino. Y también en nadie sabe de ese milagro, con excepto del papá de ese niño. Que estaba hablando con Jesús en este momento. Y ese es un milagro de distancia, como también está mencionado de la mujer de Cananea. Ella pidió una sanación de su hija y Jesús le dio por distancia. Y también Jesús primeramente la consultaba: no es lícito de echar la comida, los alimentos de los hijos y echárselos a los perros. Y ella respondió: pero los perros comen de las migas que van de la mesa. El hombre creyó en la palabra de Jesús. Jesús dijo: tu hijo está vivo. Él creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. No creyó en el milagro, creyó en la palabra. Creyó en la palabra de Jesús. Pues se puso en camino al llegar a la bajada de los cerros, porque Caná está en los cerros. Se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su familia. Esa es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea.
En hay dos frases aquí, pero es una frase. So, esa es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús acá. Acababa de volver de Judea a Galilea. Pues yo menciono eso simplemente porque la segunda señal no, o la primera señal no es la boda de Caná. Hubo otro que no está contado aquí. So, porque acababa de volver. So, él se fue de Caná una vez, llegó a Jerusalén y volvió otra vez. Y pues esa es la segunda, acaba de volver a Galilea. So, hubo otro milagro, pero también Juan nos dice que no contó todos sus milagros, simplemente los que quisieron ayudarnos a creer en Jesús. Reconocer, el evangelio no consiste de todos sus milagros, solamente los que son necesarios de contar. Capítulo 5, voy a tratar porque ya es 8:15. Después de ese celebraba una fiesta de los judíos. Esa fiesta es la fiesta de Pentecostés. Para los católicos, Pentecostés es una fiesta católica. Pero Pentecostés era una fiesta de los judíos antes, porque llegó 50 días después de la Pascua. Hay la Pascua cristiana y Pentecostés llega 50 días, porque Pentecostés significa solamente 50 días. Pero Pentecostés llegó a 50 días de la Pascua. Ese es el tiempo de la cosecha para los judíos. En Israel, ese es el tiempo de la cosecha. Pues Pentecostés es una fiesta con mucha alegría porque está celebrando la cosecha. Jesús subió a Jerusalén, es normal. Y también recuerde en Hechos de los Apóstoles, menciona cuando llegó el Espíritu Santo a los apóstoles, menciona que hubo mucha gente de todo el mundo en Jerusalén en ese momento por la fiesta. Pues ese es otro momento cuando los judíos de todo el mundo, de Roma y de Ciro y de Egipto, todos vienen a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Bethesda. Pues otra vez es de reconocer el templo de Herodes. En el templo hay el patio y también el área de realizar los hombres y también el edificio del templo y el Santo de Santos. En el Santo de los Santos, consiste el altar y también la alianza, el arco de alianza. En los días de Herodes hubo sacrificios 24 horas por 7 días por semana. Estaba sacrificando animales casi todo el tiempo. Pues hubo una piscina de agua para limpiar el altar entre los sacrificios, porque la sangre es impura y necesitaba lavar el altar antes de poner otro sacrificio. Pues esa piscina está cerca del templo, al lado del templo, que puede pasar el agua al altar, limpiar el altar y también de bajar afuera. Cuando en la tradición de los judíos, cuando se mueve la piscina, el agua de la piscina, ese es el símbolo del Espíritu Santo que viene para mover las aguas, como en Génesis el Espíritu Santo soplaba sobre las aguas del diluvio, del caos. Pues el movimiento de las aguas de la piscina, de esta piscina, a la gente piensa que este es el movimiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega, la persona que puede entrar en la piscina primeramente, esa persona será sanada de cualquier enfermedad o recibirá cualquier oración, petición. Pues esa es la situación. Por eso hubo tanta gente rodeando la piscina para entrar cuando el Espíritu movió las aguas. Una piscina llamada en hebreo Bethesda tiene 5 pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos.
Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse, el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. También se recuerda que en Mateo y Marcos es la mujer que estaba enferma por 12 años de la flujo de sangre. 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró de mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro, porque tuvo problemas con sus pies, piernas, o también era paralítico, no está seguro. Ya se ha metido otro. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Tomó su camilla y empezó a caminar. También en Marcos, el primer milagro de Marcos es la sanación del paralítico, ¿sí? Y también esa es una sanación de paralítico o cualquier persona. Y también mandar el paralítico de tomar su camilla y andar, de probar a todos su sanación. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron que acababa de ser curado. Hoy es el día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla y acuestas, porque no puede hacer cualquier tipo de trabajo. Pero nuestro trabajo sí es parte de la muestra de su sanación, pero en su mente es el trabajo porque está llevando su camilla. Él les contestó, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te ha dicho? Porque también, si el paralítico o el sanado no tiene culpa, la persona que le mandó de hacerlo, él tiene culpa por mandar algo que no es lícito de sábado. ¿Quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era lo que había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que tú suceda algo peor. Pues por mucha gente, una enfermedad o algo que nos castiga es el castigo por el pecado, ¿no? Pues si ese hombre tenía la enfermedad por 38 años atrás, él hecho un pecado grave o algo, no sabemos. Ese es diferente que con el ciego, que con el hombre nacido ciego, porque su ceguera es para dar la gloria a Dios, pero esa enfermedad, él recibió la sanación para dar gloria a Dios, pero más de reconocer que hubo un pecado en eso. En el Evangelio encontramos sí, hay algunas cosas que están castigadas por Dios, otras cosas simplemente existen. No todos los terremotos son castigos de Dios, pero es posible que hay un terremoto que viene porque Dios está castigando a ese pueblo por cualquier razón. No sabemos la mente de Dios en pero Juan está diciendo ambos. Es posible que Dios nos castiga, pero en más tarde, en el capítulo 9, no es para castigar al hombre, ni él ni sus padres. No sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Algunos piensan que ese es otro pecado, ¿no? Pero Jesús no le dijo al hombre de no decir nada. En otros lugares, en los sinópticos, Jesús dice a uno otro que cura, no dice nada sobre eso. Y ellos hablan abiertamente. Pero él no dijo nada sobre eso. No es pecado de decir,
pero es una traición porque él sabe que los fariseos estaban buscando para condenar a Jesús y no de dar gloria a Jesús por sus milagros. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales oraciones en día sábado. Pero Jesús respondió, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarlo, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía su mismo igual a Dios, al llamarlo su propio Padre. Dos cosas con ese. Recuerde, el propósito del sábado es que en el séptimo día Dios descansó de su trabajo porque cumplió su trabajo, ¿sí? Dice en Génesis que el Señor cumplió todo lo que iba planeado, por eso descansó el séptimo día. Cuando Jesús habla, él está diciendo que Dios no ha cumplido esta tarea, porque la tarea de aquí es la tarea de salvación y no se ha cumplido. Pues mi Padre está trabajando y también yo trabajo. Esa es otra cosa. Cuando celebramos el sábado es de recordar la creación del mundo. Pero en Dios está trabajando diariamente para salvar a su gente. Esa es otra cosa. Y también, como Jesús mencionó a la samaritana, ese soy yo, el que habla contigo, cuando él se llama Dios su Padre, es hacerse igual con el Padre, pues de declarar que es Dios. Y también en el Evangelio de San Juan encontramos algunas veces cuando Jesús dice que Él es Dios. Y más que todo, en el Evangelio de San Juan hay 7 veces cuando encontramos la frase yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida y la resurrección. Cuando dice Jesús yo soy, usa las palabras que es el nombre de Dios, porque el nombre de Dios en hebreo es yo soy. Y está traducido en griego como Kyrios, que nosotros usamos Señor, pero su nombre es la frase yo soy. Cuando Jesús usa esa frase es para hacerse igual con Dios, declarar que es Dios. Jesús les dirigió la palabra. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Puede hacer, así no solo que ve a hacer el Padre. Todo lo que haga lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace. Y le enseñará cosas mucho más grandes que estas. Y a ustedes los dejarán atónitos. Hay algunas cosas aquí en la enseñanza de Jesús. Primeramente es la relación entre el Hijo y el Padre. El Hijo no hace nada por sí mismo, pero hace todo lo que hace el Padre. Y pues la unidad entre Padre e Hijo es completa. Y no hay división, no hay, el Padre no es celoso del Hijo, ni el Hijo es celoso del Padre. Todo es igual y todo está en unidad. También, ¿por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Esa es una relación de amor, no es una relación de misión. Jesús no simplemente es el misionero, está mandado por esta misión, por ministerio, pero Jesús está mandado porque el Padre ama a su Hijo. Y también usa la frase que usó con Natanael, ¿sí? Porque Natanael declaró inmediatamente, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, vas a ver cosas más grandes que eso. Y también dice a los fariseos, hay muchas cosas más grandes que va a revelar. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo te da la vida a los que quieren. Recuerde en el prólogo, Juan dice que el verbo es la vida de la gente, es la vida del mundo. También
el Hijo da la vida a los que quieren. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Dos partes con este. Primero, recuerden en capítulo 3, escuchamos que el Padre no envió al Hijo para condenar al mundo, pero que el mundo sea salvado por él. Pues en el Padre no juzga, pero el Hijo tiene la responsabilidad de juzgar. So en capítulo 3 tenemos el propósito no es de condenar, pero en capítulo 5 encontramos es posible de condenar simplemente porque debe de juzgar entre los que son fieles y no. No todos son salvados, solo los que creen en él, los que siguen él y los que honran al Hijo. Son los que honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Y eso es importante porque no puede negar a Jesús o deshonrar a Jesús porque ese deshonra al Padre, porque son uno. Los dos son uno. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. No solamente el que cree, el que escucha mi palabra y cree en él, no cree en la palabra, pero cree en el que me ha enviado, cree en Dios. En capítulo 3 es de creer en Jesús, en capítulo 5 es de creer en Dios. Vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. También ese vamos a reconocer en capítulo 11 con Lázaro, ¿sí? Pero es de pasar de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora y ya estamos en ella, otra vez, porque cuando se meretan, viene la hora y ya estamos, también viene la hora y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchan vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. La vida es el verbo, es la luz del mundo, es la vida del mundo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de hombre. Cuando juzga, el juicio es no para Dios, porque no puede juzgar Dios, pero el Hijo también es el Hijo del hombre, porque fue encarnado y tiene juicio sobre ellos, sobre nosotros. No se asombren es de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Y también tenemos eso en la resurrección en Mateo. Dice que los muertos, los fallecidos, resucitaron para encontrar al Señor. Los que obraren el bien resucitarán para la vida. Pues, no solamente los que creen nomás, ni creen en Jesús, ni creen en el Padre, los que obraren el bien. Y por eso, normalmente, muchos evangélicos hablan del capítulo 5 y verso 24. En verdad les digo, el que escucha a mi Padre y cree en él que me ha enviado, vive de vida eterna. No habrá juicio para él. Ese es un verso favorito también, como 3:18, 5:24 es favorito. Pero necesita leer todo el capítulo, ¿no? Porque un poquito después encontramos los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. No simplemente debe ser que creo, es de hacer la creencia. Las obras de nuestras vidas son pruebas de nuestras creencias. Pues lo que hacemos es lo que creemos. No puede creer algo y no hacerlo. Lo que hacemos es lo que creemos.
Es como teológicamente dice que en la iglesia lo que rezamos es lo que creemos. Y eso es como casi igual en eso. Nuestras oraciones son indicaciones de nuestras creencias. También dice Jesús, nuestras obras indican nuestras creencias. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Este es que escucho. Y cuando escucharon a los judíos la voz de Dios en Sinaí con la revelación de los mandatos, pues si no seguimos, no hacemos bien como manda los 10 mandatos de Dios, ese es el juicio, ¿no? Ok, a lo que escucho, así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Si yo hablo de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor de hablar de sí mismo. Pero otro está dando testimonio de mí y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron a interrogar a Juan. Juan el Bautista dio testimonio a Jesús, ¿no? Y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo, él no dice que yo dio testimonio de mí. Él dijo que y dio testimonio de la verdad, porque también espíritu es verdad y Jesús es la verdad. Dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo eso para el bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía y iluminaba. Y ustedes por un tiempo se sintieron al gusto con su luz, por tiempo, porque después mataron a Juan, ¿sí? Juan, pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Pues también como nuestras obras va a condenarnos o va a resucitarnos, darnos la vida eterna, también las obras de Jesús son prueba que el Padre está de acuerdo con él. Porque lo que está de desacuerdo con el Padre, con Dios Padre, no puede ser los milagros que hace Jesús. Me encomendaron realizar. Esas obras que yo hago, hablen por mí y muestren que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí, porque Él permite eso, ¿sí? Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Tenemos ese en Juan, porque Juan no tiene mucho del bautizo de Jesús, pero en los sinópticos hay 3 formas del bautizo. En un evangelio, Jesús escucha la voz de Dios, de su Padre. En otro evangelio, Juan el Bautista, y también aquí, Juan el Bautista escucha la voz del Padre. En el otro, la gente escucha. En cualquier evangelio, alguien escucha la voz del Padre, ese es mi hijo muy amado. En el bautizo de Jesús, el Padre da testimonio, pero no todos escuchan. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y usualmente ellas dan testimonio de mí. También las Escrituras y encontramos ese por muchas veces podemos ir a las Escrituras como reyes de encontrar algo que habla de Jesús. Ellos dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Porque si vienen a Jesús, necesita convertir su vida, convertir sus obras. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si no reciben, no tienen el amor de Dios, porque Dios ama al Hijo. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? Hay muchos que alaban. Un ejemplo de eso es simplemente en la familia.
cuando un varón se casa con una mujer y la mujer está en la casa de la familia de su marido y la suegra dice a ella, mira mi hijo que hace eso. Ella está alabando a su hijo, pero niega o insulta a su esposa. Verdaderamente no ama a su hijo porque no honra su decisión. Cuando hay conflictos es necesario de reconocer el amor es de honrar también la persona que hace las decisiones y el padre decidió demandar a su hijo y ellos no honran al hijo, pues no honran al padre quien ha decidido. No piensen que seré yo quien lo acuse ante el padre. Él tiene la autoridad de juzgar, pero él no les acusará. Es Moisés quien los acusa. Recuerde que ellos escucharon la voz del Dios en Sinaí con Moisés, quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Moisés escribió los mandatos que también habla de Jesús simplemente porque Jesús nos enseña cómo tratar unos a otros con amor, que es de sumar. El suma de todos sus mandamientos es de amar a nuestro prójimo y también de amar a Dios. Ok, ya pasó mucho tiempo. Preguntas, un momentito. Si hay, ¿qué pasó? Okay. Una pregunta. ¿Nadie tiene pregunta? Prenda su propio micrófono, puede hacerlo. Oh, no, un momentito, perdón. Olvidé, no hice bien, perdón. Perdón. Ok, ¿tienen preguntas? Ahora sí ya. Ok, Ana. Sobre el agua cuando el inválido quería meterse y no alcanzaba porque la gente se le adelantaba, esa agua sanaba, ¿verdad? Por el que Dios estaba sanando a la gente con el agua. Entonces Dios le dijo al inválido, levántate, agarra tu camilla, y caminó sin meterse a la piscina, para que vean que es el Espíritu de Dios el que hace el milagro sobre el agua, ¿o no? Es el Espíritu de Dios, pero no es agua, no es agua de sanación, porque es agua para limpiar el altar. Sí, Padre, pero nosotros... Cuando pasa el Espíritu Santo, puede sanar. Ajá. Por eso. Pero anteriormente que Jesús le dijo ¿cómo se dice? Al inválido, no se metió al agua, pero los otros primeros que se metían se sanaban por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Exacto. Y entonces ya cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, recoge tu camilla y anda, para que la gente viera que no es el agua, sino que es el Espíritu de Dios. No necesitaba el agua porque Jesús es Dios también. Exacto, pero es una como enseñanza de la otra vez que yo le dije del agua que había en México que sanaba, pero es el Espíritu de Dios que lo hace. Entonces ya el dueño se puso ambicioso, empezó a cobrar y ya no sanaba. Eso es lo que yo me refiero, porque el Espíritu de Dios así lo pone. Es la misma pregunta de martes. Por eso le digo que es Dios el que pone la sanación en el agua, el Espíritu. Pero las aguas en México que pueden sanar o las aguas del norte, ese es algo diferente. Ese está hablando solamente de la piscina para lavar el altar. Esa es una cosa, un costumbre.
So, también hay lugares en México que tiene aguas que puede sanar. También hay aguas en Francia que puede sanar. Ya, So, pero eso lo hace del espíritu. Hay un agua en Schiller Park que puede sanar a la gente o dar salud a la gente. Bueno, a mí no me lo sanó. So, no confunde lo que pasa en otra parte del mundo con el evangelio. Por Sí, favor. padre, pero es que usted no me entiende, yo digo que Dios aquí y allá es el mismo, el Espíritu de Dios. Sí. Ok. Ya. Padre. Sí, Ángela. Ok, yo le quería preguntar, usted dijo la vez pasada de que el primer milagro que hizo Cristo fue la boda de Caná, pero usted me dijo que habían habido otros milagros antes que eso. En la Biblia dice que la primera señal fue en las bodas de Caná y la segunda fue el hombre que le fue a pedir a Jesús que le cuidara a su hijo. ¿Esos son milagros o señales? No, si mira bien atrás de esta parte del capítulo, dice que esa es la segunda señal que hizo Jesús acababa volver de Caná. So, él estuvo en Caná otra vez. Ese es cuando volvió a Caná, hubo 2 milagros. So, ese no incluye la boda. Ese es algo diferente. Ese es diferente tiempo. Pero ¿dice en la Biblia los otros milagros que hizo? No. Juan no escribió. Juan dice al fin de su evangelio que no escribió todos los milagros porque el mundo no puede contener los libros necesarios de descubrir todos los milagros de Jesús. Ok, porque yo tenía entendido que el primer milagro fue la boda de Caná, que fue cuando él iba a salir a su vida pública. Porque tenemos un milagro y otro milagro mencionado de Caná. Y ese mencionó que ese es el segundo, pero no es el segundo en ese momento, pues hubo otro que no mencionó. No sabemos de ese milagro. Curación de un ciego, enfermo, paralítico, cualquier cosa. Antes que Dios daría. Ok. Yeah. Por eso yo mencioné en uno de los estudios anteriores, yo mencioné que yo estudié el lenguaje simplemente, yo tengo mi maestría en inglés, la literatura, para entender o leer bien la literatura. Y la Biblia es literatura. So cuando examinamos, consideramos la Biblia, necesitamos considerar la situación histórica, también cómo está escrito el Evangelio y también qué significa. So, hay diferentes formas de criticismo y hay una forma de criticar literalmente lo que está escrito, otra forma es un crítico histórico y otra que es exegético, que es de tomar de las palabras del libro lo que significa. So, en esto ellos buscan la conexión con otros libros de la Biblia, algo como así. Esos son los críticos exegéticos. So, hay 3 formas principales de criticismo en la Biblia, de los eruditos usan. Y yo uso más la literatura, pero también yo trato de usar, porque uno u otro no es lo mejor. Necesito usar los 3 para entender bien. Para que entiendan. Padre, yo tengo una pregunta. Sí, Eva. Cuando sea al final del mundo, del universo, y vengan la resurrección y nos vengan a juzgar, nuestro Padre Dios es el que le da el poder a Jesucristo. Jesucristo es el que nos va a juzgar. Oh, Dios. So, este evangelio y también San Mateo nos dice que Jesús va a juzgar. Va a venir. Ok, so Él le da el poder a su Hijo, a Jesucristo, y Él es el que nos va a juzgar, ¿verdad?
Y también San Pablo nos dice que el Padre autorizó a Jesús con todo el poder, que todo abajo los pies de Jesús, y él puede ofrecer todo a su Padre otra vez. Cuando él salva y limpia todo, él va a ofrecer esta nueva creación a su Padre. Por eso dice que Jesús tiene autoridad sobre todo. Ok, Padre, gracias. Oiga, Padre, voy con la pregunta que dice ella. ¿Usted cree que el mundo se va a acabar? Yo digo que el que se va muriendo, ¿no? Nadie sabe cuándo. No escuché. El mundo se acaba. Padre, ¿usted cree que el mundo se va a acabar o se le va acabando el que se va muriendo? Pues se acaba, yo no sé cuándo, pero que se acabe todo. Ya, todo. Pues acaba el mundo. Porque todo el universo está creado. Y el propósito de la vida es de vivir con Dios. Y pues no podemos vivir en esa creación si vamos a vivir con Dios, porque Él no vive aquí. Él es de su creación. Queremos vivir con Él. Sí, porque yo de que soy pequeña oigo que se va a acabar el mundo. Para mi idea es como cuando hay un terremoto, hay del agua. Yo digo que en ese momento la gente dice, ya llegó el momento del fin del mundo. Pero así completo, no creo. Yo creo que nadie lo sabe, solo Dios es el porque único eso yo digo como cuando pasó el terremoto en México, en Guatemala y que todo pasó. El 86. De agua, de Puerto Rico. Ese es el momento que esas personas que están ahí presentes dicen, se acabó el mundo ya. Entonces yo me acuerdo cuando pasó hace poco, como unos 2 años en Puerto Rico, en México, el terremoto, yo me fui al templo y pedí por toda la gente, como claro, ¿no? Y yo ya salí de la iglesia y Jesús me dice, cuando volteo a ver el cielo, va a pasar lo mismo en 2 días. Y pasó. Pero te preocupas más por el terremoto que llega en Chicago. Porque bueno, es que uno tiene que decir lo que uno piensa, ¿no? Pero no le entendés que se borró su voz. No se entendió bien. Ni la hora ni el día. No se oye. Pero vendrá en gloria. Si hay un mundo o no hay un mundo, no se importa. Exacto, lo importante es que uno se porte bien y el momento que Dios nos recoja, que no seamos tan malos. Exactamente, nosotros mismos somos los que tenemos. Exactamente, así mi padre siempre había dicho. Estar preparados para el día que nos toque dar cuenta. Es como dijo mi hija cuando estaba en la escuela, Mommy, it's not easy to behave, but we have to try the best. Va a venir sin avisar cuando sea el fin del mundo. Nadie va a saber. Por eso nadie sabe. Ojalá estemos haciendo buenas obras, ¿no? Cuando nos toque. No, no. ¿Quién sabe? Desde ahora a las buenas obras. Dichoso que el padre es padre y están las cosas de Dios. Wow, that's nice. I wish I could be like pero es que le ha dado ese entendimiento y todo. ¿No me oyes? Y ahora es como si se corta un poquito. La semana que viene vamos a discutir el capítulo 6, el capítulo 7. Y mira, el plan de Evangelio es un capítulo de milagro principal y otro capítulo de enseñanzas. Incluye otra historia o otro milagro, pero más que todo es la boda de Caná y después enseñanza con Nicodemo, la samaritana y después la enseñanza con los fariseos. Esa es la forma de que siga el Evangelio. Hay otras historias contadas, pero hay algo principal en cada capítulo. ¿Ok? Oiga, padre, le pido un favor. ¿Me puede dar una bendición en la forma que no me puedo levantar en la mañana para ir a misa entre semana? Porque a las 4 de la mañana despierto y no me puedo dormir. Y me duermo como a las 5:30 y no me puedo levantar. Y no he ido a misa por eso entre semana. Ay, no, yo sé, I don't know what happened. Ore por mí, por favor, que me pueda levantar en las mañanas.
Es que se me va el sueño por mi hija. Llega del trabajo, me levanto y ya se me hace difícil. Es posible que necesite descansar porque todavía está en trabajo. Es muy tarde. Oh, no, pero sí me hace falta porque la Eucaristía es la vida. Sí, pero necesita descansar también. Si duerme es porque el cuerpo... Entonces vieja. Eso sí es cierto. Nos vemos, ¿sí? Ok, padre. Good night. God bless you, everybody. Igualmente, bendiciones para todos. A todos. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas Hey, noches. Lupe. Hello. Hola. Bye, my friends. Luego te hablo. Ya ven, yo estoy aprendiendo inglés, cuidando a mis nietos, viviendo con ellos más. Qué bueno, qué bueno. Sí. Esa es una Les digo yo a bendición. ellos, when you gonna Buenas learn noches. Spanish, Grandma? We are in Buenas USA. noches. Buenas noches. Buenas Bye. noches a todos, bendiciones. Ándele a todas. Oye, acuérdense de donar para San Judas. Acuérdense de donar para San Judas, por favor. Ay, háganlo Ok. ustedes, Yo pues. siempre dono. No, pues, Cada quien tenemos nuestras deudas. no, en mi